Hola, queridas alumnas y alumnos. Vamos a repasar con un nuevo vídeo las categorías gramaticales. Hoy será ya el verbo, una categoría muy importante, como ya podéis deducir. Y quería comentaros que, bueno, sabéis que estos vídeos son solo un pequeño repaso para distinguir bien las categorías gramaticales, ¿eh? No son vídeos que sirvan para estudiar las categorías en profundidad ni vemos todas las características de ellas, ¿eh? Solamente se estudia lo principal, lo básico, para poder diferenciarlas y tener claras para qué sirven y cómo son. Y como decía, en el vídeo de hoy vamos a ver el verbo, vamos a repasar el verbo y como sabéis que es una categoría muy importante, vamos a estudiarlo o repasarlo con dos vídeos. El verbo tiene mucha cosa y se necesita repasar con dos vídeos. Y con eso será lo básico. Bien, vamos con la primera parte, con el primer vídeo sobre el verbo y como veis esta categoría la estamos escribiendo en color rojo, con el color rojo. Los verbos significan o se usan para hablar de las acciones, aunque también estados, y las acciones son dentro de la comunicación o de una frase, si queréis, para verlo más fácil, dentro de una frase o una oración, la acción que aporta el verbo es una parte muy importante. La acción del verbo se podría comparar con la sangre de nuestro organismo, por ejemplo. Así justificaríamos el color rojo, porque es importante y porque lo podríamos comparar con la sangre de nuestro organismo, porque ¿qué hace la sangre? Que todo se mueva, ¿no? Sin sangre nuestro cuerpo no funciona, no se mueve. Lo mismo el verbo dentro de las oraciones. Significan acción, aunque ahora veréis en la definición que también tienen otros significados. Pero lo más importante, para que nos hagamos una primera idea básica, es verbo, acciones. Pues vamos con la definición del verbo. ¿Qué es el verbo? Podemos definir el verbo como la categoría de palabra que expresa las acciones, como los verbos hablar o correr, pero también estados como existir, vivir, que normalmente, cuidado porque no siempre, pero suele hacer alguien, una persona o algo. ¿De acuerdo? Entonces, un verbo puede ser una acción, como en los ejemplos que tenéis aquí, hablar, correr, reír, o un estado sería un significado menos activo, como pensar, permanecer o existir, aunque también se pueden ver como acciones, pero lo importante es que entendáis bien el concepto. Lo que me interesa es mostraros que hay verbos que se suelen confundir con otras categorías. Por ejemplo, estos que os pongo aquí, como el verbo ser o estar, que si los vemos tal cual, no se refieren a acciones propiamente dichas, ¿no? Aunque sí que pueda ser discutible. O el verbo peinarse, que veis que la terminación es en se y no en r, como el infinitivo suele ser, y es porque es un verbo reflexivo, aunque no voy a entrar a explicar esto ahora, pero que es un verbo que significa que esa acción se hace uno a uno mismo, por eso es peinarse, y si lo conjugamos, el pronombre iría delante, yo me peino, él se peina, y verbos también que pueden llevar a confusión porque son impersonales, no los hace nadie, ninguna persona hace la acción, como el verbo llover cuando ponemos el ejemplo de hoy llueve. Lo mismo con nevar. ¿Veis? Se peina, el pronombre delante, y hoy llueve, nadie hace la acción. Os pongo estos ejemplos de verbos, todos estos, que hay más que se confunden solo porque entre ellos no hay ninguna relación, solo porque veo que cuando hacemos el análisis de categorías se suelen confundir, por eso os pongo estos ejemplos, pero entre ellos no hay nada en común. Bien, ya hemos visto la definición del verbo y que hay algunos verbos, como por ejemplo correr,
que se ajustan más a la definición de verbo, ¿no? A la acción, y otros, como el verbo llueve, que sí que pueden causar confusiones, pero no pasa nada. Todos ellos, todas las formas verbales, nos dan una información que sería la persona que realiza la acción, siempre será una primera persona, o segunda o tercera, un yo, tú, ella, él, en número singular o en plural, nosotras, nosotros, para la primera persona, vosotras, vosotros, ellas, ellos. También sirve para la no persona, para las formas impersonales, cuando ponemos el ejemplo de llueve, sería una tercera persona en singular, ¿eh? La acción no lo hace nadie porque es impersonal, pero la forma llueve sería de tercera persona singular. Bien, tenemos también con los verbos o formas verbales la información del tiempo, que es cuando ocurren esas acciones o estados, que pueden ser en pasado, antes del tiempo en que hablamos, en presente o en futuro, después del tiempo en que estamos hablando. Veis aquí un ejemplo con el verbo vivir, en pasado viviste, vives en presente y vivirás en futuro. Fijaos que he subrayado que tenemos la raíz del verbo, que es la parte básica de la palabra que aporta el significado, que sería viv, y he subrayado la terminación de pasado, en este caso sería un pretérito perfecto simple. Aquí tenemos la forma en presente, tenemos aquí la raíz viv otra vez, y subrayado la terminación en que nos da el presente y la segunda persona en singular que acaba en S. Estos ejemplos, como veis, son en segunda persona de singular. Y para el futuro tenemos aquí la raíz, la base del significado, y irás, que será la parte que significa futuro, segunda persona singular, que es la S. Bien, continuando, veis aquí que tenemos que también el verbo nos indica el modo indicativo o subjuntivo, que os sonará porque lo vimos en clase y lo expliqué como que el modo indicativo, con este ejemplo, por ejemplo, hoy ganamos, significaba cómo expresamos la realidad, y el modo subjuntivo se usaba para expresar acciones o estados que no son reales porque son inciertos o significan duda, alguna hipótesis de futuro, un deseo, como aquí en este ejemplo, en ojalá ganemos o ojalá ganásemos, que si veis, estos dos son tiempos ambos de subjuntivo, este es un presente de subjuntivo y este es un tiempo en pasado, pretérito imperfecto de subjuntivo. Resumiendo, el modo indicativo lo que nos muestra es la realidad en presente, pasado o futuro, y el subjuntivo la incertidumbre, lo que no está claro, en también presente, pasado y futuro. Pero no vamos a ver ejemplos de todos los tiempos porque lo que quiero es ver lo básico. Vamos a lo básico. Para repasar los tiempos verbales, lo mejor es que o bien buscáis en vuestro libro de texto o algún esquema por internet y ya está. Y la última información que nos aportaría la forma verbal es la conjugación. Las conjugaciones, primera en ar, segunda en er y tercera en ir, que es la forma básica del verbo tal como nos aparecería en el diccionario, son las formas en infinitivo que se llama. El infinitivo lo explicaremos después. Y ejemplos, hablar, comer, reír. Y ya está, yo creo que esto lo tenéis clarísimo. Y como ya hemos visto la definición del verbo y los significados que aporta, es el momento ahora de ver la forma que tienen los verbos. Y como os decía en la anterior diapositiva, tienen primero una raíz, que es la base del significado, más la terminación en la conjugación que sea cada verbo, primera, segunda o tercera. Esta forma sería la llamada infinitivo. Y
Cuando los conjugamos, cuando expresamos la persona y el tiempo en que ocurre ese verbo, ya aparecerán las terminaciones propias de persona, el número singular plural, el tiempo que sea, el modo, indicativo subjuntivo y etcétera, porque ese etcétera lo explicaremos en el siguiente vídeo. Ahora no quiero aportar más información para que no os confundáis. Ejemplos de verbos conjugados. No he puesto ejemplos que sean sencillos porque esos ya los tenéis vosotros en la cabeza. Vamos a poner ejemplos complicados. Por ejemplo, de ojalá viniera o viniese. ¿Por qué pongo viniera o viniese? Significa lo mismo, ¿verdad? Es el mismo tiempo que tiene dos formas diferentes. El tiempo es pretérito imperfecto de subjuntivo y lo que quiero que veáis aquí es la terminación. Tenemos aquí vin, que sería del verbo venir, bueno, en realidad es la V, la raíz, ¿vale? Y como es irregular es un poquito más complicado de ver, pero lo que me interesa es que veáis que como se refiere a una tercera persona singular, no hay marca de persona y lo que sí que hay con ese S o era es la marca o la terminación, mejor dicho, de tiempo, pretérito imperfecto y modo subjuntivo. También tenemos otro ejemplo aquí con venid, en que del verbo venir tenemos la raíz o base ven y la terminación id significa segunda persona plural para el imperativo. Pero el imperativo, ya sabéis, porque lo hemos visto, que no es un tiempo verbal, no es ni presente, ni pasado, ni futuro, y que tampoco indicativo o subjuntivo, así que lo que signifique lo que expresa el imperativo lo veremos en otro vídeo, en el segundo vídeo del verbo, y ahora os vais a quedar con la duda. Pero en cuanto a la forma del verbo, tengo malas noticias porque hay muchos verbos que nos traen complicaciones, nos llevan de cabeza porque la forma no coincide con el infinitivo del verbo. ¿Qué pasa? Son verbos que se llaman irregulares porque el infinitivo tiene una forma y cuando los conjugamos tiene otra. A veces son similares, pero a veces son totalmente diferentes. Ejemplos de estos verbos podrían ser el verbo haber, cuando se conjuga, que es un verbo, aprovecho para decir que es impersonal. En la frase hay mucha gente, ese hay se suele confundir y hay veces que lo veis como si fuera alguna otra categoría, pero no un verbo. Y es primero porque es impersonal y no lo hace ninguna persona, entonces cuesta más de ver. Y después porque también es bastante diferente a su infinitivo. Lo mismo ocurre con la forma se, en no sé si quepo y quepo. Ya veis que se tiene el infinitivo saber, totalmente distinto en forma, y quepo tiene el infinitivo caber, también totalmente distintos. Suele ocurrir también con el verbo ir cuando se conjuga, ve a por ella, ahí sería una orden, ve tú, no se suele relacionar, a veces pasa que no se relaciona con el verbo ir y que sea un verbo. Otro ejemplo del verbo ir para que veáis que es muy irregular sería usarlo en pasado. Fui a tu casa, fui es el verbo ir y ya veis que la forma es totalmente distinta. Y un último ejemplo que os pongo es en oye, lo que te digo, oye es del verbo ir y digo de decir. Y terminamos aquí la primera parte del vídeo del verbo. Nos vemos con el segundo vídeo donde os explicaré más particularidades de esta categoría gramatical.